Todos, queridos hermanos, hoy estamos casi menos que en familia, diría yo. Estamos un grupo pequeño, pero tenemos la promesa del Señor, que donde están dos o tres reunidos en su nombre, Él está con nosotros. Así que todos, sed bienvenidos, no solamente los que estamos aquí, sino también los que nos siguen desde casa. Y yo la verdad es que doy gracias al Señor por los beneficios secundarios que recibimos de la pandemia, a pesar de todo el sufrimiento. ¿Y por qué lo digo? Pues porque en ese periodo tuvimos la herramienta del Zoom y gracias al Zoom hemos podido estar con vosotros desde la distancia, cosa que años atrás no lo podíamos hacer. Así que doy las gracias al Señor por eso, pero también a las personas o la persona que suele estar allá detrás y que hace posible que nos conectemos y podamos disfrutar con vosotros juntamente de la reunión. Ahora, si os parece, vamos a poner esta reunión en las manos del Señor. Señor y Padre bendito, te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias porque eres nuestro Dios, sin merecimiento alguno por nuestra parte, sin nada que hiciera posible, oh Dios y Padre nuestro, que seamos nosotros los que hayamos ganado tu confianza. Has sido tú, a través de tu amado Hijo, quien ha hecho posible que nosotros, oh Dios y Padre Celestial, seamos tuyos. Y te damos las gracias por tanto amor. Te damos las gracias por tanta misericordia como vienes demostrando a favor del ser humano durante todos los tiempos de nuestra historia. Gracias, Señor, porque permites que nos reunamos en tu nombre. Gracias, Señor, porque tú también nos permites que con libertad podamos recordar a nuestro amado y bendito Salvador a través del pan y del vino, recordarle tal como Él nos mandó. Recordarle y recordarle siempre por lo que Él hizo. No tiene valor, fue tan alto su precio que escapa a nuestra consideración y queremos darte las gracias por ello. Ahora te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos guíes también en la meditación en tu palabra, para que nos sea a todos de ánimo, de estímulo, para seguir adelante en nuestro caminar diario. Que a ti sea la gloria por todo, en Cristo Jesús. Amén. Voy a comenzar esta mañana con un breve diálogo, un diálogo que es una pregunta y una respuesta nada más, entresacada de un libro que seguramente cuando oigáis la pregunta y la respuesta, seguramente identificaréis de qué libro se trata. La pregunta es, ¿y por qué ansías tanto llegar al monte Sión? Y la respuesta fue, porque allí espero ver vivo al que fue colgado en el madero. Allí confío verme completamente libre de lo que ahora me molesta tanto. Allí se asegura que no tiene cabida la muerte. Y por último, tendré allí la compañía que más me agrada. Amo mucho al que con su muerte quitó mi carga. Mis enfermedades interiores me molestan mucho. Deseo llegar al país donde ya no habrá muerte y ansío tener por compañeros a los que sin cesar están cantando Santo, Santo, Santo. Creo que muchos de vosotros habréis identificado este párrafo en qué libro está. Se trata del libro de Juan Bunyan, del Peregrino, escrito en 1676. Mientras él estaba encarcelado. Un libro recomendado para todos en todo tiempo y en toda circunstancia. ¿Qué es un peregrino? Se dice que un peregrino es aquella persona que camina, que va por caminos extraños para alcanzar su objetivo, para alcanzar su meta. Pues bien, yo en esta mañana quiero compartir con todos vosotros un salmo que es muy conocido, que además es un salmo que lo hemos cantado, que lo cantamos en muchas ocasiones, y del que Spurgeon dijo que este salmo era la perla de los salmos. Y añadió que si el Salmo 23 es el más popular, si el Salmo 51 es el más doloroso, si el Salmo 103 es el más gozoso y el 119 es el que expresa mejor las experiencias más profundas del salmista, este salmo, el Salmo 84, es el más dulce de todos.
que se titula Anhelo por la casa de Dios, o como otros lo titulan, el Cántico del Peregrino. El Salmo 84 que vamos a leer. Cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Señor de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar antes a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque solo escudo es el Señor mi Dios. Gracia y gloria dará mi Dios. No quitará el bien a los que andan en integridad, Señor de los ejércitos. Dichoso el ser, la persona que en ti confía. Que el Señor bendiga su palabra entre nosotros en esta mañana. Antes de nada, lo que quisiera es poner quizás en contexto cuándo, quién y en qué circunstancias fue escrito este salmo. Algunos comentaristas atribuyen este salmo al propio rey David. Otros, en cambio, dicen que fue uno de los hijos de Coré, portero del templo, portero del tabernáculo. Sea uno o fuere otro, el caso es que ambos sufrieron lo mismo. Tuvieron que salir de Jerusalén, de la capital del reino. Tuvieron que salir de la ciudad de Sión ante la sublevación de Absalón, el hijo del rey, el hijo de David, que perseguía destronar a su padre. Y David lo que pretendía era evitar un derramamiento de sangre, un baño de sangre allí, en Jerusalén. Esto figura todo en 2 de Samuel, capítulo 15. Las referencias que tenemos es que en este viaje, en esta salida, ellos se trasladan hacia el este, se trasladan hacia el río Jordán, debiendo cruzar además zonas áridas, zonas semidesérticas, que ahora, una vez cruzadas, se interponen ante un posible regreso. ¿Y por qué digo ante un posible regreso a Jerusalén? Por lo que David le dice al sacerdote Sadoc. Ellos, cuando salen de Jerusalén, llevan consigo el arca de Dios. Y David le dice a Sadoc: vuelve el arca a la ciudad de Dios. Si yo hallare gracia ante los ojos de Dios, Él hará que vuelva y me dejará verla y su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, yo aquí estoy. Haga de mí lo que bien le pareciera. Es en estas circunstancias, cuando ya están situados, ya han pasado estas zonas desérticas, lejos del tabernáculo de Dios, cuando este salmo es compuesto. Plasma en palabras el deseo, el anhelo ferviente que tiene el salmista de volver a estar cerca de la presencia de Dios. Y lo que presenta aquí es como una oración, como el cántico que hemos dicho, el cántico de un peregrino. Es un poema, además, fruto del alma, del deseo ferviente de ese salmista por alcanzar su destino. Es un poema dividido además en 3 estrofas, de 4 versos cada estrofa. Un poema que tiene 2 pausas, una al finalizar el versículo 4 y otra el versículo 8. Un poema que empieza siempre diciendo quién es mi Dios, quién es el Dios del peregrino, quién es el Dios del salmista, y reconociendo además sus atributos. Y además termina
cada estrofa con la realidad del salmista, de la dicha que tiene por haber depositado su confianza en ese Dios. Este salmo, bajo la perspectiva del peregrino, podíamos dividirlo, está dividido, pero podíamos decir que los 4 primeros versículos serían el anhelo, el deseo del peregrino que él expresa tan fervientemente. En segundo lugar, cómo es el camino del peregrino. Y en tercer lugar, la morada del peregrino, el objetivo, la meta del peregrino. El salmista, el que canta este salmo, debía haber estado tan cerca de Dios, debía haber estado en la presencia de Dios, que él pone de manifiesto la necesidad que tiene de volver a poder estar en su presencia. Él echa de menos el estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ya había disfrutado de su cercanía, ya había disfrutado de su compañía. Es tal su deseo que él expresa con palabras, tal como lo traduce la Nueva Versión Internacional, de la siguiente manera. Expresa lo que siente su alma. Anhelo con el alma los atrios de Dios. Casi agonizo por estar en ellos. El diccionario nos traduce anhelo como el deseo vehemente de algo, el deseo ferviente por alguna cosa. Algo que nosotros podríamos aquí confundir con codicia, pero en este caso no es así. En este caso no es así porque él, el salmista, el peregrino, el que está escribiendo este salmo, lo que trata es de recuperar algo que tenía, algo que había disfrutado y que determinadas circunstancias le habían llevado a perder esa cercanía, esa compañía, por decirlo de alguna manera, con el amor de su vida, que es Dios. Dios, el Dios vivo al que él canta. Y lo leemos, esto le lleva a cantarle con gozo, a cantarle con alegría al Dios vivo, pero no solo con su boca, tal como él nos dice, con mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Es decir, todo mi ser canta al Dios vivo, porque yo en él he depositado mi confianza. Además, no se trata de otro Dios, como tantos que hay en el mundo, como tantos que había en aquel entonces, o como tantos de los que tenemos hoy en día, y que a veces no le llamamos dioses, pero son dioses. Él se refiere al Dios vivo, al único Dios vivo y verdadero que existe. Es tal su deseo que exclama, y diferentes versiones lo ponen el calificativo de diferente manera: cuán queridas, cuán amadas, cuán hermosas son tus moradas. ¿Cómo las estoy echando de menos? Y a renglón seguido, el salmista recuerda lo que él había visto allí, lo que había visto en la ciudad de Sion, en Jerusalén. Él había visto allí dos aves pequeñas. Son de las más comunes y corrientes que hay, que además conocemos todos y que precisamente no son notorias por su canto. Es más, me parece que no he visto casi ninguna de esas aves en ninguna jaula. ¿Y por qué lo digo? Porque nos dice que son el gorrión y la golondrina. ¿Y por qué lo vuelvo a decir? Porque mientras meditaba en este salmo, mi cuñada, no digo el número de pájaros que tiene, de canarios que tiene, pero son muchos, y cuando digo muchos, son muchos, veía cómo los gorriones entraban a comer de lo que iban dejando esos canarios que él tenía allí. Y por la noche, cuando salía a pasear, veía las golondrinas, sin ningún tipo de impedimento, volar por el cielo. El salmista recuerda lo que él había visto allí en Jerusalén. Había visto a estas dos avecillas que ni atesoran ni planifican, que dependen totalmente de Dios. Y él la recuerda estando cerca, disfrutando de la presencia de Dios. La recuerda y él desea ser como esas dos avecillas insignificantes, pequeñitas. En este sentido, referente también a la dependencia, no recordamos nosotros las palabras del Señor Jesús, que nos dice: mirad, las aves del cielo no siembran ni siegan, ni recogen en granero. Estas
El gorrión y la golondrina ni planifican ni atesoran, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿No valemos nosotros más que ellas? De la misma manera, el salmista nos está exhortando, desde la distancia en la que él está escribiendo esto, a que nuestra dependencia, nuestra confianza sea total y absoluta en nuestro Señor. Pero el salmista no se queda ahí, y el salmista sigue avanzando. Él echa de menos el poder estar cerca de los atrios de Dios, el ser como esas avecillas, pero él quiere más. Y él lo que ansía es no estar afuera, sino estar dentro. ¿Como quién? Como los sacerdotes que moran en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque ellos sí son felices. Ellos sí son dichosos, ellos sí son bienaventurados porque pueden alabar y adorar y cantar al Señor Todopoderoso sin cansarse, sin aburrirse por ello. Perpetuamente le alabarán. Leemos aquí, siempre lo están alabando, también leemos. Algo que Satanás nos presenta como un tremendo aburrimiento, como si fuera una especie de tostón. Así nos lo presenta Satanás, pero el Señor nos muestra todo lo contrario. Y por medio del salmista, Él nos está hablando de que perpetuamente alabaremos a nuestro Señor y esto será gozoso. Nosotros no debemos olvidar, porque nosotros tenemos mayor conocimiento que este salmista, la revelación que tuvo el apóstol Juan y que nos dejó escrita en el libro de Apocalipsis. Algo que será realidad para nosotros en un futuro no muy lejano. Y cantaban un cántico nuevo, se nos dice allí. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 5 y versículos 9 y 10. Nos dice que Él fue inmolado y que con su sangre nos ha comprado a nosotros, gente de cualquier tribu, pueblo, lengua o nación. Nosotros ya, tal como nos dice aquí, somos ya sacerdotes, y como leemos en su palabra. ¿Sacerdotes de quién? Del Dios vivo, del Dios altísimo. Y tal como el salmista, la alabanza debería estar de continuo en nuestra boca, porque tenemos motivos más que suficientes. Y aquí tenemos delante de mí el pan y el vino, que nos muestran el motivo principal del amor de Dios en la persona de su amado Hijo. Termina por decir de alguna manera, y así brevemente, esta primera sección, esta primera estrofa. Y la segunda, el peregrino, que antes deseaba y anhelaba fervientemente en estar en la casa de Dios, ahora se da cuenta, o ya se había dado cuenta, de que se encontraba lejos y que delante de él había dificultades serias para poder volver a estar en la presencia de Dios. Pero no bastan con buenas palabras, no bastan los buenos deseos, no bastan los recuerdos nostálgicos. El peregrino sabe que debe levantarse, que debe ponerse en marcha para llegar a la ciudad de Dios, para llegar a Sion. Y en esta segunda parte Él nos habla de las dificultades del camino, pero esas dificultades del camino están metidas en medio de los atributos de Dios, en quien Él ha puesto su confianza y su total dependencia. Fijémonos en cómo comienza. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en tus sendas o caminos. Y tal como hemos leído, bienaventurado el ser que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Y la Nueva Versión Internacional nos dice: según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas, y en Sión se presentan ante el Dios de dioses. Toda la confianza,
toda la obediencia están puestas en Dios, porque sabe que es Él quien le va a cuidar en ese peregrinaje, en ese camino. Y ahora nos va a hablar acerca de la dureza del camino. Nos va a transportar a la cruda realidad que Él tiene ante sí. Pero solamente pone delante de nosotros 3 palabras. Atravesando el valle de lágrimas. Atravesando el valle de lágrimas. O cuando se pasa por el valle de las lágrimas. El salmista, fuera el portero o fuera el propio rey David, que se encuentran ya en pleno desierto o acaban de atravesar el desierto. Si nos remontamos también a lo que dice 2 de Samuel, capítulo 17, cuando van 2 enviados a decirle al rey David que se vaya al río Jordán porque van a llegar allí a por él. Él se nos dice que están en el desierto, en los vados del desierto, en los llanos del desierto. Esto está en 2 de Samuel, capítulo 17, versículos 16 y 17. El consejo al rey David es que abandone ese lugar por el peligro que corre y se vaya a cruzar el Jordán. A pesar de esas dificultades que el peregrino tiene ante sí, él confía en su Dios. Él tiene toda su confianza puesta en Dios, de tal manera que sabe que esas dificultades van a quedar en nada. Van a quedar en nada, ¿por qué? Porque confía en que es Dios quien está a su lado. El Señor Todopoderoso, a quien Él se está dirigiendo. Ese valle, el Señor, ese valle lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. O como dice la versión Reina Valera, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Este salmista, peregrino, ¿se encontraba preocupado por lo que tenía delante? Seguramente sí que estaba preocupado, pero él sabía en quién había confiado y de quién dependía. Y esta sección termina con una petición, con un ruego vehemente a Dios. Ante la dureza del camino que tiene delante, el salmista le pide no solo que le oiga, sino que también le escuche. Son 2 verbos sinónimos, pero que su significado es un poco diferente. Oír significa percibir los sonidos que nos llegan y escuchar es interpretar esos sonidos y actuar en consecuencia, en un sentido o en otro. El salmista pide que le oiga y que le escuche. Señor Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Hemos leído. El Señor, nuestro Dios, ha establecido un modo extraordinario de relacionarnos con Él y que todos conocemos, como es la oración, en la cual, a través de la cual podemos dirigirnos a Él con plena libertad y sabemos que Él nos oye y que nos escucha. Y Él contesta nuestras oraciones y sabemos que Él nos exhorta en la palabra. Y lo leemos en una de las epístolas del apóstol Pablo, a que seamos constantes en la oración, a que perseveremos en la oración, porque es una de las formas de estar más cerca en comunión con Dios. Y ahora llegamos a la tercera sección y última sección. El salmista comienza esta sección prácticamente tal como ha terminado la sección anterior. En la sección anterior aludía al carácter de escucha de Dios, al carácter de estar atento a lo que sus hijos pueden decirle. Y ahora él apela a la vista de Dios y dice: Señor, mira, Señor, contempla, o lo que hemos leído también aquí, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Una vez ya puesto las manos del Señor, habiendo orado al Señor, Él nos va a llevar ahora a la realidad de la morada, donde va a concluir su viaje. Y lo va a hacer también haciendo una comparación, o 2 comparaciones, mejor dicho. En primer lugar, hemos dicho que él deseaba ser como las avecillas o deseaba ser como los sacerdotes.
se había mirado en ellos. Ahora lo que va a hacer es una comparación en cuanto al tiempo a estar con el Señor y en cuanto al lugar donde está el Señor. En cuanto al tiempo, la comparación puede parecernos muy exagerada a nosotros. Compara un día con 1000 días, pero Él lo que quiere resaltar, Él lo que quiere darnos a conocer es que la gran diferencia que hay entre estar con Dios, aunque sea una mínima parte del tiempo, a estar alejados de Él, a estar sin Él. No hay comparación, nos está diciendo que se resista. Es lo que nos quiere transmitir el salmista. Y en cuanto al lugar, ¿qué nos quiere decir? También la comparación parece desorbitada, pero nos viene a decir que no hay elección mejor posible. Es preferible encontrarnos, estar en el lugar más humilde, aunque sea en la antesala del templo de Dios, aunque sea a la puerta, que estar habitando en mansiones esplendorosas, en mansiones de maldad, donde Dios no está. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. Leemos también en la Nueva Versión Internacional: prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. Y este salmo concluye tal como había comenzado, llevando el salmista su mirada a Dios, llevando nuestra mirada también a nuestro Dios y volviéndonos a revelar la grandeza de nuestro Dios, los atributos de nuestro Dios y lo que son y representan para cada uno de nosotros. ¿Qué es Dios? Él nos dice que nuestro Dios es sol y escudo. Sol, porque nos da luz, nos da calor, nos bendice, nos alimenta. Y escudo, porque nos da protección, nos da cobijo ante los peligros del camino. Nos viene a decir que Dios es sol, porque hace feliz nuestro peregrinar, y es nuestro escudo, porque además nos guarda de los días malos. Y sabemos que son muchos los días malos. Pero es que además no se queda ahí. Nos concede gracia y gloria, honor y gloria, como también leemos. Estas son las consecuencias de caminar a su lado, de caminar en integridad a su lado. Por eso el salmista termina diciendo que son dichosos, son bienaventurados, son felices los que en ti confían, porque a pesar de las pruebas, a pesar de los problemas, ellos caminan sabiendo que el Señor está a su lado. Habíamos empezado con un párrafo del libro del peregrino, una conversación entre cristiano y prudencia. ¿Cómo termina el sueño del peregrino con el que comenzábamos? Termina llegando el peregrino a la ciudad celestial. Pero para llegar a la ciudad celestial, el peregrino se había cruzado con muchos personajes, con muchas circunstancias que le podían haber hecho caer de su camino. Se le había aparecido la pereza, la hipocresía, la avaricia, el ateo, el amor al dinero, etcétera, etcétera, que querían impedirle continuar el alcanzar su meta. Pero también había recibido la compañía de esperanza, caridad, piedad, prudencia, evangelista, entre otros muchos que le habían ayudado a continuar con ese camino hacia su objetivo, hacia su meta, que es a la ciudad de Sion, a donde está el Señor. Y cuando llega a la meta dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Los vi entrar entonces por la puerta, y cuando hubieron entrado, fueron transfigurados y recibieron vestiduras que resplandecían como el oro. Salmo 84, el salmo del peregrino, la perla de los salmos, como lo llama Spurgeon. Pero nosotros
30 siglos después, ¿qué nos está queriendo decir a nosotros el salmista? ¿Qué nos está queriendo decir Dios a través del salmista? Pues que nosotros también somos peregrinos. Nosotros a veces tenemos la figura, la imagen de lo que vemos hoy en día por televisión, el camino a Santiago. ¿Cómo van los peregrinos? Hay hostales, albergues, residencias, por donde quiera que vayas. Esa no era la vida de los peregrinos de aquel entonces. Ya lo hemos dicho, eran tierras áridas, tierras semidesérticas. Y nosotros, como peregrinos, lo que sí tenemos ante nosotros es un camino a hacer antes de estar definitivamente con nuestro Dios. Hay muchas piedras en el camino, hay muchos altibajos en el camino que tenemos que andar. Hay momentos de mucha tensión, de mucha crudeza, como pueden ser problemas de salud, cuando parece que no salimos de la enfermedad por la que estemos atravesando. Hay problemas económicos cuando lo tenemos difícil para llegar a final de mes. Hay problemas de relaciones familiares. Hay problemas también de persecución, aunque sea de persecución muy sutil, cuando recibimos el menosprecio o el desprecio de nuestros familiares por creer en quien creemos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros amigos, o persecuciones más severas, más duras, que suponen la muerte, como hace un par de días leía que había ocurrido en Pakistán, con el ahorcamiento o quema de varios cristianos y de iglesias cristianas. Un comentarista dice: aquellos que aman al Señor no se ahorrarán tener tribulaciones. Dios no promete una vida libre de ellas, sino que promete que te rescatará, te protegerá y responderá a tus oraciones. Por encima de todo, promete que estará contigo en las tribulaciones. Por encima de todo, promete que estará contigo en las tribulaciones. Nuestra dependencia, nuestra confianza debe estar totalmente depositada en Él. Además, tenemos la promesa de nuestro Dios, de nuestro Señor en boca del apóstol Pablo, cuando nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Tribulación, angustia, persecución, espada, etcétera, etcétera. Nada ni nadie, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie nos podrá separar de ese amor. También para nuestro consuelo y ánimo como peregrinos, para que no se nos olvide dónde tenemos nuestra ciudad celestial, tenemos el ejemplo que se nos narra en el capítulo 11 de Hebreos, donde se nos dice que ellos se ven como peregrinos. Aquellos que murieron en fe, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Si esta era la perspectiva de aquellos héroes de la fe que no recibieron las promesas, si aquella era también la perspectiva que tenía el salmista, el peregrino, de alcanzar la ciudad de Dios, ¿cuál no debería ser nuestra perspectiva si además nosotros ya sabemos que la promesa de Dios en Cristo Jesús ya se ha cumplido? Algo que también vamos a recordar en breves momentos. Para ser ciudadanos del cielo, donde está nuestra patria, hubo alguien que lo hizo realidad. Y este no es otro que Cristo Jesús, el único capaz de llevarnos a Dios, a la ciudad celestial, dejando de ser ciudadanos de este mundo. Nosotros somos peregrinos. Y de la misma manera que el peregrino, que el salmista tenía su confianza en Dios y no estaba solo, nosotros tampoco estamos solos. El Señor nos lo prometió, pero es que el Señor cumplió su promesa no dejándonos huérfanos. Y Él además ha hecho morada en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, morada suya. ¿Gracias a qué? A la entrega, al sacrificio,
a la muerte de nuestro amado y bendito Salvador en la cruz del Calvario, y que ahora está sentado a la diestra de Dios. Algo que Él puso delante de nosotros, como son el pan y el vino, para que le recordemos. Algo que Él instituyó para que hagamos memoria de Él, porque nosotros somos olvidadizos. Y recordemos siempre el gran amor de Dios en la persona de Cristo Jesús. Nosotros somos peregrinos y nuestro peregrinaje, más tarde o más temprano, va a terminar. Ya sea que el Señor venga o que el Señor nos llame a su presencia, como ha ocurrido hace un par de días con nuestra querida hermana Angelina, a quien recuerdo, a pesar, lo digo entre comillas, porque de la edad, estaba siempre al tanto de poderse conectar a las reuniones a través del Zoom. Daba gracias al Señor al principio por esta herramienta, y ella desde la residencia compartía las reuniones con nosotros casi todos los domingos, mientras no la tenían que llevar al hospital. Nosotros somos peregrinos y nuestro peregrinaje terminará cuando el Señor venga o nos llame a su presencia. Entre tanto, hagamos nuestras el deseo ferviente también del apóstol Juan. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Que ese deseo sea una realidad en nuestras vidas para honrar, glorificar a nuestro Dios y Señor cada día de nuestra vida, pensando que nuestra confianza única y exclusivamente debe estar en Él. Que Él sea la gloria. Honrémoslos a continuación y siempre, recordando su gran amor. Amén.